La tectónica cortical. El relieve terrestre. Se denomina relieve al conjunto de elevaciones y depresiones que presenta la superficie de la corteza terrestre en una zona. La forma del relieve terrestre es el resultado de dos procesos geológicos opuestos, la orogénesis y la gliptogénesis. Vamos a ver la orogénesis. Es un proceso constructivo, responsable de la formación de las montañas y las cordilleras. Lo realizan los agentes geológicos internos, como el calor y la presión. El calor origina corrientes de convección en el manto que mueven las placas tectónicas. Estas placas, al chocar, deforman y elevan los sedimentos depositados en una cuenca sedimentaria y forman cadenas montañosas. El rozamiento entre placas provoca la fusión de las rocas y el magma puede abrirse paso hacia la superficie, originando volcanes. Por su parte, la gliptogénesis es el proceso destructivo del relieve, por el que la superficie terrestre sufre un continuo desgaste. Lo realizan los agentes atmosféricos, como los gases y la humedad del aire, los agentes biológicos, como los seres vivos, especialmente el ser humano, y los agentes geológicos externos, que son el viento, los glaciares, los torrentes, los ríos y el mar. Estos agentes llevan a cabo el modelado del relieve mediante procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación. Deformación de la corteza. Esfuerzo geológico. Las rocas de la corteza se hallan sometidas a fuerzas geológicas extraordinariamente intensas, producidas por el movimiento de las placas tectónicas. Estas fuerzas geológicas son y actúan durante millones de años, originando en las rocas deformaciones permanentes. Para estudiar estas fuerzas se utiliza el concepto de esfuerzo geológico, que es la fuerza que soporta una roca por unidad de superficie. Tipos de deformación de las rocas. Las rocas de la corteza pueden presentar tres tipos de deformación. Deformación elástica. Es aquella en la que, al cesar el esfuerzo, la roca recupera su forma y su tamaño inicial. Es una deformación reversible. Deformación plástica. Es aquella en la que, al cesar el esfuerzo, la roca no se recupera y queda deformada, dando lugar a curvaturas que reciben el nombre de pliegues. Es una deformación permanente. Deformación frágil. Es aquella en la que, al actuar el esfuerzo, la roca se rompe. Si las fracturas van acompañadas del desplazamiento de un bloque respecto del otro, se denominan fallas. Y si no hay desplazamiento, se denominan diaclasas. Ambas son deformaciones permanentes. Tectónica. La tectónica es la rama de la geología que estudia la estructura de la corteza terrestre, las deformaciones de los materiales rocosos que la forman y los procesos geológicos que los originan. Diaclasas y fallas. Las diaclasas y las fallas son las fracturas que se producen en las rocas cuando, al estar sometidas a esfuerzos geológicos, se supera su límite de deformación y se rompen en dos bloques. Afectan a las rocas de comportamiento frágil. Las diaclasas son las fracturas en las que no ha habido desplazamiento de un bloque respecto del otro. Estas grietas pueden originarse debido a esfuerzos tectónicos, a procesos de expansión al disminuir la presión que soporta la roca
o a procesos de contracción al enfriarse una roca magmática en formación. Las fallas son las fracturas en las que hay un desplazamiento relativo entre los dos bloques formados. El desplazamiento puede oscilar entre unos pocos centímetros, las microfallas, y centenares de kilómetros. Pliegues. Los pliegues son curvaturas u ondulaciones de los estratos rocosos al ser sometidos a esfuerzos tectónicos de tipo compresivo. Los pliegues se originan cuando las rocas tienen un comportamiento de tipo plástico. Estructuras tectónicas. Asociación de fallas y mantos de corrimiento. Asociación de fallas. Es poco frecuente que las fuerzas tectónicas originen una sola falla aislada. Lo más habitual es que originen grupos de fallas que pueden formar elevaciones denominadas macizos tectónicos o depresiones llamadas fosas tectónicas. Mantos de corrimiento. Un manto de corrimiento es un pliegue que se rompe y origina una falla inversa, en la que un flanco del pliegue, que actúa como el labio elevado, se desplaza horizontalmente o por una suave pendiente por encima del labio hundido. Este tipo de deformación se produce en las zonas de choque entre placas tectónicas, donde las fuerzas compresivas formadas acumulan grandes cantidades de rocas sedimentarias que originan cadenas montañosas como el Himalaya, los Alpes, etc. Volcanes. Los volcanes o edificios volcánicos son las estructuras que se forman alrededor de las aberturas por donde sale el magma, gracias a la existencia de grietas en la corteza. El magma es un fluido formado por rocas fundidas a unos 1000-1200 grados centígrados que contiene una gran cantidad de gases. Al salir al exterior, el magma pierde sus gases y recibe el nombre de lava. Los magmas se clasifican según el porcentaje de sílice que contienen. Son ácidos si el contenido en sílice es superior al 65%. Son muy viscosos y al enfriarse originan rocas magmáticas de colores claros. Hay magmas básicos si el porcentaje de sílice es inferior al 50%. Son muy fluidos y al enfriarse dan lugar a rocas magmáticas de color oscuro. Y los intermedios. Los magmas intermedios tienen un contenido de sílice entre el 50 y el 65%. Las erupciones volcánicas son los procesos que tienen lugar cuando un volcán entra en actividad y expulsa materiales al exterior. Según su estado físico, se distinguen los siguientes tipos de productos volcánicos. Piroclastos. Son los sólidos originados por el enfriamiento y consolidación antes de caer al suelo, de pequeñas cantidades de lava proyectadas por la presión de los gases durante la erupción. Según su tamaño, se clasifican en cenizas, que son partículas muy finas de aspecto pulverulento, lapilli, que son partículas entre 2 milímetros y 50 milímetros, y bloques, de un tamaño superior a los 50 milímetros, y que reciben el nombre de bombas volcánicas si tienen un aspecto fusiforme. Otro material es la lava. Es un líquido pastoso que se origina cuando el magma pierde sus componentes gaseosos. Si es muy fluido, puede llegar a cubrir grandes superficies formando coladas de lava. Y por último, los gases. Los libera el magma durante la erupción. Los más abundantes son el vapor de agua, el dióxido de carbono, los óxidos de azufre y el sulfuro de hidrógeno. Tipos de erupciones.
La forma de un volcán y su tipo de erupción dependen de la viscosidad del magma que emite y de su contenido en gases. Las erupciones volcánicas pueden producirse siguiendo dos procesos muy diferentes. Erupciones efusivas. Son erupciones tranquilas por la elevada fluidez de la lava, que deja escapar fácilmente los gases que contiene y que permite alejarse del cráter formando coladas de lava. Las presentan los magmas básicos. Erupciones explosivas, que se caracterizan por una gran explosividad debido a la elevada viscosidad de su magma, que dificulta la salida de los gases que escapan violentamente, originando gran cantidad de piroclastos. En ocasiones, la lava puede llegar a taponar el cráter y, con el tiempo, generar una gran explosión que destruye parte del cono volcánico. La presentan los magmas ácidos. Si el magma surge por pequeñas grietas, se originan volcanes puntuales de forma cónica, mientras que si sale a través de largas fisuras, se forman volcanes fisurales. Los seísmos, terremotos y maremotos. Los seísmos, o sismos, son sacudidas bruscas de la corteza terrestre. La mayoría se origina cuando el avance de una placa tectónica queda frenado por el rozamiento con otra y se produce una gran acumulación de energía. Si esta energía supera la resistencia que impide el avance, se produce el desplazamiento brusco de la placa tectónica y la liberación de la energía acumulada en forma de ondas sísmicas que se propagan en todas direcciones. La zona profunda donde se origina un seísmo se denomina hipocentro o foco, y el punto de la superficie donde primero llegan las ondas sísmicas recibe el nombre de epicentro. Cuando el epicentro está en una zona emergida, el seísmo se denomina terremoto. Cuando se sitúa en el fondo del mar, se produce un movimiento violento de las aguas llamado maremoto. En los maremotos pueden originarse grandes olas capaces de atravesar los océanos a gran velocidad, causando enormes destrozos al llegar a la costa. Son frecuentes en el Océano Pacífico, donde reciben el nombre de tsunamis, que es una palabra japonesa que significa ola de puerto. Según la profundidad del hipocentro, se distinguen tres tipos de seísmos. Superficiales, si el hipocentro se sitúa a menos de 70 kilómetros de profundidad. Intermedios, si está situado entre los 70 y los 300 kilómetros. Y profundos, si se sitúa entre los 300 y los 660 kilómetros. Ondas sísmicas. La energía de un seísmo se libera en forma de vibraciones u ondas sísmicas. Estas ondas sísmicas se clasifican según el lugar de origen y según el tipo de movimiento vibratorio que producen. Tipos de ondas sísmicas. Ondas P o primarias. Se originan en el hipocentro. Son las más rápidas porque se propagan a una velocidad de entre 8 y 13 km por segundo y atraviesan tanto sólidos como líquidos. Someten a las rocas a una contracción-distensión en la dirección de propagación de la onda. Las ondas S o secundarias se originan en el hipocentro. Son algo más lentas. Se propagan a una velocidad de entre 4 y 8 km por segundo y solo atraviesan cuerpos sólidos. Hacen vibrar a las rocas perpendicularmente a la dirección de la onda. Y las ondas superficiales se originan en el epicentro y se mueven por la superficie terrestre. Son más lentas, aunque también las más destructivas.
Su velocidad depende del tipo del terreno por el que se desplazan. Hay dos tipos de ondas superficiales, las ondas L, Love, que se mueven de izquierda a derecha, y las ondas R, Rayleigh, que se mueven de abajo a arriba. Los sismógrafos. Los sismógrafos son los aparatos encargados de registrar las ondas sísmicas. Los más sencillos están constituidos por una masa suspendida por un hilo que permanece inmóvil en el aire aunque se produzca un seísmo. Está provista de un estilete que dibuja una gráfica sobre un rollo de papel que gira a velocidad controlada y que se mueve cuando se produce un terremoto. La gráfica dibujada recibe el nombre de sismograma. En él quedan registrados la amplitud de las ondas sísmicas y el momento en que se reciben las vibraciones. Su estudio permite conocer las características del terremoto. Actualmente se utilizan dos escalas para medir los seísmos. La escala Mercalli, que valora la intensidad del terremoto a partir de la observación de los daños producidos, y la escala Richter, que valora la magnitud o energía liberada por el terremoto a partir de la amplitud de las ondas registradas en el sismograma. Riesgos geológicos. Riesgo por procesos geológicos externos, medidas de predicción y prevención. Un riesgo geológico natural es la probabilidad de que se produzca un proceso geológico que pueda afectar significativamente a las vidas humanas, a sus bienes o a sus actividades. Todos los agentes geológicos externos pueden generar riesgos. Por ejemplo, 1. Desplazamiento de dunas debido al viento que pueden provocar el enterramiento de pueblos y cultivos. 2. Hundimiento del terreno por el desmoronamiento de cuevas calcáreas. 3. Aludes provocados por el deslizamiento de la nieve. 4. Desprendimientos de rocas, de suelo o coladas de barro debido a la inestabilidad de la ladera. Y 5. Destrucción de zonas costeras debido al fuerte oleaje provocado por temporales. Los riesgos geológicos externos más importantes, por su frecuencia y peligrosidad, son las riadas y las inundaciones de aguas salvajes, torrentes y ríos. Medidas de predicción. Las inundaciones se producen por lluvias torrenciales y por la fusión rápida de la nieve. Estos procesos son fáciles de predecir mediante el análisis de mapas meteorológicos. Para advertir a las poblaciones que se encuentran río abajo, se colocan sensores a lo largo del cauce que nos informan del caudal del agua y la velocidad a la que se desplaza. Medidas de prevención. Dada la peligrosidad de una riada, la medida más segura es la rápida evacuación de la población. Son medidas de prevención. Además, la construcción de muros que canalicen el agua y de embalses que permitan acumularla para luego ir liberándola controladamente. La confección de mapas de riesgo nos permite conocer las zonas inundables y evitar que la población se instale en ellas. Riesgo volcánico, medidas de predicción y de prevención. Los principales riesgos que una erupción volcánica puede provocar son los siguientes. Caída de piroclastos y de ceniza. Los impactos de los piroclastos lanzados durante una erupción explosiva y la caída de cenizas que cubren grandes áreas pueden provocar el hundimiento de edificios. Lahares. Son aludes de barro que descienden a gran velocidad arrasándolo todo a su paso. Se forman al mezclarse cenizas volcánicas
con agua expulsada del cráter o procedente de la lluvia o del deshielo de la nieve de la cima. Nubes ardientes. Son masas de gases y cenizas incandescentes que se desplazan a nivel del suelo y que pueden llegar a los 800 grados centígrados y alcanzar velocidades de 200 km por hora. Son muy destructivas y calcinan todo lo que encuentran a su paso. Coladas de lava. Si la lava es muy fluida, puede manar del cráter y moverse a gran velocidad ladera abajo, quemándolo todo a su paso. Medidas de predicción. Las principales medidas son: 1. Estudiar la historia del volcán, el tipo de erupción, el tiempo entre erupción y la siguiente, etc. Y analizar y controlar los síntomas que producen la subida del magma por la chimenea volcánica, como por ejemplo la activación de fumarolas de gas, ruidos provocados por el avance del magma, elevación del terreno por la presión del magma, microseísmos por la fuerza del magma que agrieta el volcán, etc. Medidas de prevención. La medida más segura es la rápida evacuación de la población. Esta acción requiere la intervención del Ejército, Protección Civil y de una infraestructura de carreteras, hospitales y centros de acogida para la población desplazada. Por otro lado, la confección de mapas permite conocer las zonas de mayor riesgo para impedir que la población se instale en ellas. Riesgo sísmico, medidas de predicción y prevención. Los seísmos son muy destructivos y pueden provocar un elevado número de víctimas. Los principales efectos que pueden producir un terremoto son: 1. Vibraciones del suelo tan fuertes que consiguen derrumbar edificios, puentes, presas, etc. Desplomes de las laderas de las montañas que pueden cortar las comunicaciones de las carreteras, vías de ferrocarril y enterrar pueblos enteros. Y 2. Producción de grandes olas marinas o tsunamis que se desplazan a gran velocidad y pueden arrasar zonas costeras. Medidas de predicción. La medida más útil es conocer la historia sísmica de la región, estudiando si se producen seísmos y, en caso afirmativo, con qué periodicidad, analizar la existencia de fallas activas, etc. Se han hecho intentos para predecir los terremotos controlando los pequeños seísmos precursores, los ruidos del suelo, la emisión de gases como el radón, la subida del nivel del agua de los pozos e incluso el comportamiento de los animales. Pero por ahora ninguna de estas medidas da una seguridad total. Medidas de prevención. Se basan en la elaboración de mapas de riesgo para conocer las zonas de mayor frecuencia sísmica. En estas zonas, los edificios han de ser sismoresistentes, deben reducirse la densidad de la población construyendo casas bajas y separadas, e instruir a las personas sobre cómo actuar en caso de terremoto.